Las guerras púnicas se basan en una serie de 3 guerras liberadas entre Roma y Cartago, del 264 a.C. al 146 a.C. Fueron 3 grandes guerras que ha habido. La palabra púnica viene del latín punici, nombre utilizado por los romanos para saber diferenciar los cartagineses, descendientes de los fenicios. La principal causa fue el conflicto de intereses entre el Imperio cartaginés y la República de Roma en aquellos tiempos, porque estaban en una expansión y en camino de convertirse en el imperio que es ahora. Los romanos estaban interesados en expandirse por Sicilia, que una parte era del territorio que estaba controlado por los cartagineses. Roma tenía una pequeña flota que apenas tenía experiencia en batallas navales, así que los cartagineses destruían fácilmente las naves que enviaban los romanos, que estaban mal dirigidas por sus inexpertos almirantes. Pero a cada batalla que perdían, los romanos aprendían algo nuevo. Al final, se dieron cuenta que su infantería era mejor que la cartaginesa, y decidieron aprovechar esa ventaja. Diseñaron nuevas pasarelas de madera que acaban en garfios, con las que podían pasar hasta las naves enemigas. Los cartagineses sabían manejar mejor los trirremes, pero no sabían luchar cuerpo a cuerpo y fueron derrotados. Después de 20 años largos de guerra, en 241 a.C., los romanos se convirtieron en los dueños de Sicilia, que fue la primera provincia romana. La Segunda Guerra Púnica, del 218 a.C. al 201 a.C. Los cartagineses se expanden por la península ibérica hasta que llegan al límite que marcaron los romanos en el río Ebro. Atacan a Sagunto, aliada romana, y Roma les declara la guerra, que se dividió en 2 partes. Por un lado, la guerra de la península ibérica, y por otro, la heroica marcha del general cartaginés Aníbal, a través de los Pirineos y los Alpes hasta llegar a las puertas de Roma. Aníbal Barca fue el causante del estallido e inició la marcha sobre Roma. Esta decisión fue basada en la idea de que la mejor oportunidad de victoria era de llevar una larga campaña en tierras itálicas. En mayo de 218 a.C., Aníbal marchó al norte desde Cartagena con un ejército de más o menos 32.000 efectivos de infantería, 8.000 caballeros y 37 elefantes. A pesar que el camino era difícil de cruzar, tuvo que cruzar los Alpes bajo tribus hostiles. El líder cartaginés y sus tropas llegaron al norte de Italia en octubre de ese mismo año. A pesar del enfrentamiento con tribus celtas y las dificultades del viaje, a Italia llegaron 20.000 soldados de infantería, 6.000 caballeros y no se sabe el número de elefantes. En diciembre, 2 meses después de la llegada y de la derrota o retirada de varias fuerzas romanas, el ejército cartaginés aumentó el número de tropas: 28.000 infantes y 10.000 caballeros. La causa por el aumento de las tropas fue por la unión de fuerzas galas y celtas, el ejército Aníbal, que dejaron de ser leales a Roma ante la debilidad que mostraban sus legiones. El lago Tarismeo. Después de hibernar en Bolonia, Aníbal fue al sur en primavera del año 217 a.C. En mayo consiguió traer fuerzas romanas hacia una trampa. Era una mañana con mucha niebla, y los romanos fueron hacia una llanura estrecha que llevaba al lago Tarismeo. En las colinas que rodeaban el lago se encontraba el ejército cartaginés. Sorprendieron a los romanos y no tenían ninguna defensa. La emboscada del lago lo tiñó todo entero de sangre, y más de 1.000 soldados murieron ese día. También fue un gran día para los cartagineses. El éxito consolidó la voluntad de Aníbal sobre continuar la marcha sobre Roma. Esperaba que sus triunfos militares animaran a muchos romanos, que se aliaran a él o que lo acompañaran. En 216 a.C. se originó la mayor victoria de Aníbal sobre los romanos, una de las batallas más conocidas de la historia. Los ejércitos enemigos se encontraron al lado de la costa este de Italia.
en Canas, una llanura abierta que el líder de Cartago había elegido para su caballería, que era más grande a la de Roma. La táctica de Aníbal en esta batalla aún es un clásico de estudio por cómo saber concentrar al enemigo en una área, por saber atacarlo en distintos sitios y hacerles perder el sentido del orden y la uniformidad. La caballería cartaginesa destrozó las legiones romanas y solo 10.000 legionarios lograron escapar del desastre, y algunos aliados de Roma se unieron a Aníbal, y otros se mantuvieron fieles al gobierno de los Césares. La Tercera Guerra Púnica, del 149 al 146 a.C., fue la última de las guerras entre Roma y Cartago. Acabará con la derrota y destrucción de la ciudad de Cartago, a manos de los romanos, liderados por el Publio Cornelio, Escipión Emiliano, nieto de Escipión el Africano. Los historiadores dicen que la guerra fue causada por las reiteradas declaraciones de Catón el Viejo en el Senado. Catón el Viejo decía que si se dejaban que Cartago se recuperase, volvería a entablar una guerra en contra Roma, y que por razones de seguridad, Cartago debe ser destruida.